Muy buenos días, me llamo Minor y como proyecto final para el repertorio de política internacional he decidido responder a la siguiente pregunta. ¿En qué medida la crisis del 2008 perjudicó a la economía costarricense? Antes de iniciar con la información principal de este video, me gustaría mostrar un desglose, el cual comprende una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se responderá a la interrogante, ¿cuál fue el efecto dominó que desencadenó la crisis del 2008? En el desarrollo se responderá a por qué una crisis estadounidense impactó en la economía costarricense. Asimismo se mostrarán ciertas expectativas, perspectivas y análisis de los medios de comunicación y especialistas ante la crisis del nuevo milenio, reportes que van desde el 2009 hasta el 2018. También será un pequeño énfasis en el accionar de la administración Arias. Y finalmente se dará una opinión subjetiva de las causas y consecuencias de la crisis del 2008. Asimismo, este video no pretende ser exhaustivo. Cronología. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 hacia las Torres Gemelas de Nueva York produjeron un miedo en la población en materia económica, debido a que en el pensamiento colectivo se presentía que tiempos de crisis se iban a avecinar. Como respuesta a ese pensamiento colectivo, la Reserva Federal pide a los bancos que reduzcan sus tasas de interés. Primeramente le solicitan en 2001 que su tasa de interés esté al 6%, luego en 2002 que su tasa de interés esté al 2% y finalmente en 2004 que se reduzca al 1%. La principal razón por la cual se da esta crisis es que las hipotecas que brindaban los bancos hipotecarios no estaban bien reguladas y esas hipotecas pasaban por un proceso hasta que finalmente llegaban a la Reserva Federal de Estados Unidos, produciendo a lo último un cierre de Lehman Brothers y otros bancos. ¿Por qué una crisis estadounidense impactó en la economía costarricense? Bueno, al igual que los demás países centroamericanos, Costa Rica es un país altamente dependiente del dólar, es decir, es un país dolarizado. Asimismo, depende del petróleo en lo que vienen siendo los productos y los derivados del petróleo para transporte, importaciones y exportaciones. Podríamos decir incluso que el dólar y el petróleo presentan mayor relevancia en el ámbito económico que los mismos colones. En cuanto a expectativas, perspectivas y análisis de la crisis del 2008, el foro creado por la Universidad de Costa Rica en 2009 mostraba un rotundo pesimismo ante la situación. 2 años después, un artículo de La Nación publicó sobre la ineficiencia de la administración Arias para solventar la crisis. Asimismo, señaló que el plan escudo no fue lo suficientemente útil para contrarrestarla. Además, señala que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte invirtió 13.535 millones en asesoría de puentes y no se vio reparado ninguno. En 2013 La Nación publicó que la economía costarricense presentaba un rendimiento medio para solventar los azotes de la crisis económica del 2008. En ese artículo el nombre más sobresaliente es Francisco Gutiérrez, quien fue el presidente del Banco Central cuando la crisis económica se avecinaba en el país. Su mayor miedo era que la crisis trascendiera del sector productivo hacia el sector financiero. En 2017 el canal Telesur publicó en uno de sus segmentos que Costa Rica presentaba una de las economías más estables frente a la crisis del 2008. Dado que en 2008 el Producto Interno Bruto fue de 2,7%, en 2009 un 1%, del 2010 al 2012 4,9%, del 2013 al 2015 3,5% y en el 2016 4,3%. Todos los porcentajes anteriormente dichos son crecimientos. En 2018 la mayor preocupación para el pueblo costarricense era el combo fiscal, dado que eso aumentaría el coste de vida y la desigualdad social. Asimismo, el Tecnológico Costa Rica se preguntaba, ¿cuál fue el efecto en Costa Rica de la crisis económica mundial de 2008? El sitio web Diálogo Político
nombraba a la crisis como crónica de una crisis anunciada. Finalmente, el bloque popular juvenil decía que la crisis llegó a la superficie. Finalmente, retomando la pregunta inicial, ¿en qué medida la crisis del 2008 perjudicó a la economía costarricense? Se podría declarar que esto fue en mediana medida, dado que el Producto Interno Bruto siempre tuvo un aumento, un crecimiento respecto al año antecesor. Si bien Costa Rica pasó en el 2009 y en el 2011 teniendo una actitud pésima, viéndolo desde el punto de vista de los medios de comunicación, pasó en el 2013 a tener un rendimiento medio y ya en el 2017 a coronarse como una de las economías más estables luego de la crisis del 2008. He aquí las referencias del contenido de este video. Y eso sería todo. Muchas gracias.